Hola, en esta tercera parte vamos a hablar de la famosísima sucesión de Fibonacci, que es la sucesión más conocida, definida por recurrencia de toda la historia, la más famosa de todas, y de sus generalizaciones, las sucesiones de Lucas. Y lo que vamos a hacer es aprender un método que permite resolver todas estas sucesiones sin tener que usar inducción. La sucesión de Fibonacci. Bueno, Fibonacci era un matemático italiano que vivió entre 1170 y 1240 más o menos, y el padre era un comerciante que era de Italia, del sur de Italia. El padre era un comerciante, no del sur de Italia, perdón, de Pisa. El padre era un comerciante que viajaba mucho al norte de África, y por lo tanto lo llevaba al hijo con él cuando viajaba, y por ejemplo Fibonacci es muy famoso por haber introducido en el mundo occidental la numeración indoarábica, que es la numeración que usamos hoy en día nosotros, la numeración posicional. Nosotros usamos el sistema decimal. El sistema decimal tiene 10 dígitos, y cuando uno pone un 0 quiere decir que en ese lugar no va nadie. Es la famosa numeración posicional. Entonces, Fibonacci introdujo esto en el mundo europeo, y también en este mismo libro donde introdujo eso, que se llama Liber Abaci, que escribió en 1202, introdujo esta famosísima sucesión, la sucesión de Fibonacci, que se define, la sucesión que se llama sucesión de Fibonacci, la vamos a definir por simplicidad a partir de n igual a 0, y entonces se define de la forma siguiente: sucesión de Fibonacci. El primer término f0 lo defino como 0, el segundo término f1 lo defino como 1, fíjense que bien simple, f0 es 0, f1 es 1, y a partir del término 2, simplemente se define como la suma de los dos términos anteriores. A partir del 2. Esta es la sucesión de Fibonacci, la más famosa de toda la historia. Está relacionada con un montón de cosas, está relacionada con el famoso número áureo o número de proporción divina, que lo voy a comentar un poco después. Fibonacci la presenta en su libro con una historia de conejos que nacen y se aparean y tienen conejitos. Todo esto está explicado más en detalle en el apunte. Así que los invito a que vayan a ver el apunte, y si no también que se fijen en internet, porque por supuesto hay un montón de información sobre la sucesión de Fibonacci. Entonces fíjense que esta sucesión es una sucesión del tipo de sucesiones como la que vimos en el tramo pasado. Con una diferencia: esta sucesión no tenemos un término constante agregado. La de ayer era a sub n más 2, es a sub n más 1, más 2 a sub n más 2 o algo así, la de ayer, la de que yo grabé ayer, la de antes, que yo grabé ayer. Esta es muy parecida, es una sucesión definida siempre con los dos términos inmediatos anteriores. La única diferencia es que no tiene una constante sumada. Y entonces es muy fácil hacer la cuenta. El primer término ya sabemos que es 0, después viene 1, después f2 va a ser f0 más f1, o sea 0 más 1, 0 más 1 me da 1. Después f3 va a ser f2 más f1, o sea 1 más 1, 2. Después f4 va a ser 2 más 1, 3, y ya es muy simple porque siempre sumo los dos términos anteriores. 5, 8, 13, 13 más 8, ¿cuánto me da? Soy capaz de equivocarme, 13 más 8, 21, etc. Esta es la sucesión de Fibonacci. Después resulta que vino, como les comenté antes, el señor Edouard Lucas, que le vamos a decir sucesiones de Lucas, que fue un matemático francés que vivió entre 1842 y 1891, y él lo que hizo fue estudiar más en general las sucesiones de tipo Fibonacci,
y las generalizó y las estudió en general y sacó un montón de cosas, y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, las sucesiones de Luca se definen también como un primer término a cero, que es un cierto A dado, un segundo término a 1, que es un cierto B dado, y después la recurrencia es como del tipo de la de Fibonacci, pero con coeficientes, nos permitimos coeficientes. C por AN más 1, más D por A sub N, para todo N mayor o igual que 0, donde A, B, C, D son números dados. Entonces se ve, ¿no?, que la sucesión de Fibonacci es un caso particular de sucesión de Lucas. La sucesión de Fibonacci es cuando a 0 igual a 0, a 1 igual a 1, y a n más 2 es a n más 1 más a n, o sea, elegimos C igual a D igual a 1. La sucesión de Fibonacci es la sucesión de Lucas tomando A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 y D igual a 1. Hasta ahí me siguen, ¿no? Entonces vamos a aprender a resolver estas sucesiones. Todas las sucesiones que tienen esta forma muy particular, donde cada término está definido en forma lineal en función de los dos inmediatos anteriores. Fíjense que no me estoy permitiendo sumar ninguna constante ni nada por el estilo. Entonces, lo que se hace es pensar que la expresión AN más 2 es igual a C por AN más 1 más D por AN, la podemos pensar como AN más 2 menos C por AN más 1 menos D por AN igual a 0. Entonces se le asocia a esta recurrencia un polinomio de grado 2, que es el polinomio x cuadrado menos C por x menos D. Se le asocia a este polinomio, o sea, la ecuación igualada a 0. X cuadrado menos x menos d igual a 0. ¿Cómo obtengo este polinomio? Como dije antes, simplemente pensando en que la recurrencia es an más 2 menos c por an más 1 menos d por an igual a 0, y donde dice an más 2 ponemos x cuadrado, donde dice an más 1 ponemos x, y donde dice an ponemos 1. Es una ecuación cuadrática de grado 2. Por ejemplo, en el caso de Fibonacci, ¿cuál es la ecuación que me da? Me da x cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Y esta ecuación, si uno le calcula las raíces, ¿se acuerdan la formulita para calcular las raíces? Era hacer menos b, o sea, en este caso va a ser 1, más menos la raíz del discriminante dividido 2. Estas son las raíces. El discriminante era hacer b cuadrado menos 4ac. b cuadrado menos 4ac, que es menos 1 al cuadrado, 1 menos 4, 1 más 4, 5. Entonces, estas son las dos raíces, que como verán son dos raíces distintas. Y le vamos a poner nombre. A la raíz que tiene el signo positivo la voy a llamar phi. Esta es 1 más raíz de 5 sobre 2. La llamo así, con la letra griega phi. Y a la otra raíz, por una cuestión de conveniencia, porque me gusta, la voy a llamar phi barra, porque de alguna manera la barra lo que me indica es que le estoy cambiando el signo a raíz de 5. Entonces, la raíz phi es la que es positiva, y la raíz phi barra es negativa, porque raíz de 5 es mayor que 2, entonces 1 menos raíz de 5 va a ser negativo. ¿Tá? Y como verán, son dos raíces distintas. En este número phi, es el famoso número que se llama el número de oro, o el número de la razón áurea, o el número de la proporción divina, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un montón de información sobre esto en internet, montones.
porque este número, ¿qué es lo que satisface? Y agrandé esto, pero no lo quería agrandar tanto. ¿Qué es lo que satisface este número? Es, si yo me fijo, a ver, si yo me fijo, ¿por qué le dicen el número de la proporción divina? Porque si yo busco un phi positivo que satisface que el todo es al grande lo que el grande es al chico, que se mantienen las proporciones. El todo, phi más 1, es phi mayor que 1, vamos a poner. Entonces, el todo es al grande, fíjense que phi más 1 es lo que mide el segmento total. Es al segmento grande lo que el segmento grande es al segmento chico. El segmento chico mide 1. Entonces, el número este phi de alguna manera mantiene un gran equilibrio proporcional. ¿Y cuál es? Si yo resuelvo esta proporción, me queda que phi más 1 es igual a phi cuadrado. O sea, phi cuadrado menos phi menos 1 es igual a 0, que es justamente la ecuación, que justamente lo que indica esto es que phi es raíz de la ecuación, es solución de la ecuación x cuadrado menos x menos 1. Es la solución positiva de la ecuación x cuadrado menos x menos 1. Así que este paréntesis que acabo de hacer era para justificar lo del número de oro. Número de oro. ¿Está? Bueno, en general, para una ecuación de Lucas cualquiera, lo que voy a hacer, esta ecuación, asumamos que tiene dos raíces distintas. Tiene dos raíces distintas, o sea, no es una raíz repetida, sino dos raíces distintas. Y las llamo, así como llamé antes phi y phi barra, las llamo R y R barra. Es una notación nada más. Estoy siguiendo la notación del apunte. La llamo R y R barras, R y R barra, simplemente porque se me canta llamarlos de esa forma. Una raíz es R y la otra es R barra. Entonces, fijémonos que como son raíces, tenemos que R cuadrado menos C por R menos D es igual a 0, y R barra cuadrado menos C R barra menos D es igual a 0. Es lo que cumplen estas dos soluciones de la ecuación. O sea, R cuadrado es igual a C por R más D, y R barra al cuadrado es igual a C por R barra más D. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces las dos raíces de la ecuación x cuadrado menos c por x menos d igual a 0 satisfacen que r cuadrado es igual a c por r más d y r barra cuadrado es igual a c por r más d. Y en el caso de la sucesión de Fibonacci en particular, tenemos que, lo voy a subir porque siempre se me... Entonces, en el caso de la sucesión de Fibonacci, tenemos que phi cuadrado es igual a phi más 1 y phi barra al cuadrado es igual a phi barra más 1. ¿Está? Entonces, miren lo parecido que es lo que cumplen las dos raíces a la definición de la recurrencia. Cuando yo pongo n igual a 0,
me queda A2 es igual a C por A más D. A2 es igual a C por A1 más D por A0, ¿no? A2 es igual a C por A1 más D por A0. Y acá lo que dice es que R cuadrado es igual a C por R más D. Entonces, lo que veo a partir de esto es que si yo defino las sucesiones R a la N, para N a partir de N0. Las sucesiones las anoto entre paréntesis. Y R barra a la N, para N mayor o igual que 0, satisfacen ambas la recurrencia de la sucesión de Lucas. ¿No? ¿Por qué? Miremos, hagamos la cuenta. ¿Qué pasa con R? O sea, la sucesión de Lucas decía que A sub n más 2 tenía que ser igual a C por A sub n más 1 más D por A sub n. Esta es la condición que define la recurrencia en la sucesión de Lucas. Entonces, miremos acá. Como R cuadrado es C por R más D, si yo miro el término n más 2 de la sucesión, R a la n más 2 es R a la n por R cuadrado. Pero R cuadrado, acabamos de decir, que era igual a C por R más D. O sea que me da C por R a la n por R, me da C por R a la n más 1, más D por R a la n. ¿Está bien? O sea, el hecho que R sea una raíz de la ecuación que yo me construí, garantiza que la sucesión de potencias R a la n cumple la recurrencia de la sucesión de Lucas. Y exactamente el mismo razonamiento sirve para R barra, que es la otra raíz. Y exactamente lo mismo para R barra. Exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, la sucesión R barra a la n también satisface la recurrencia de la sucesión de Lucas. Si lo miro acá en Fibonacci, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que las sucesiones phi a la n para n mayor o igual que 0 y phi barra a la n para n mayor o igual que 0 satisfacen la recurrencia de la sucesión de Fibonacci. O sea, satisfacen que el término n más 2 es la suma de los dos términos inmediatos anteriores. Satisfacen la recurrencia, satisfacen que el término n más 2 es la suma de los dos términos anteriores. El término n más 2 es la suma de los dos términos anteriores. Pero más aún, claro, estas dos sucesiones son dos sucesiones que satisfacen la recurrencia de la sucesión de Fibonacci y de la sucesión de Lucas en el caso general, pero no van a satisfacer las condiciones iniciales. La condición inicial era que el primer término A0 tenía que ser igual a un cierto A que me dieron, y el segundo término A1 tenía que ser el B que me habían dado. Esto no lo tienen por qué satisfacer. Por ejemplo, fíjense la sucesión. ¿Cuál es el primer término de la sucesión phi a la n?
la sucesión phi a la n, si miro el primer término, me queda phi a la 0, que es igual a 1, y si miro el segundo término, phi a la 1, es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. O sea, no cumplen las condiciones iniciales de la sucesión de Fibonacci. Pero vamos a ver que si bien esta, y tampoco no cumple, tampoco Fibarra, no cumple, tampoco Fibarra, tampoco Fibarra a la n. Pero vamos a ver que esto es muy fácil de resolver, de arreglar. Porque ¿qué pasa? Como estas dos sucesiones, R a la n y R barra a la n, satisfacen la recurrencia, cualquier combinación lineal de esas dos sucesiones también satisface la misma recurrencia. Entonces, esto implica, y voy acá abajo, esto implica que para cualquier alfa y beta, la sucesión alfa por R a la n más beta por R barra a la n para n mayor o igual que 0, la sucesión que obtengo haciendo la combinación lineal, también satisface la recurrencia de la sucesión de Lucas. También satisface que alfa por R a la n más 2 más beta por R barra a la n más 2, el término n más 2, va a ser igual a C por alfa R a la n más 1 más beta por R barra a la n más 1 más D por alfa R a la n más beta R barra a la n para todo n mayor o igual que 0. O sea, el hecho que las dos sucesiones de potencia satisfacen hacen que cualquier combinación lineal también satisface. Y esto es muy fácil de probar. Simplemente uno lo que hace es usar que tanto R a la n más 2 satisface como R barra a la n más 2, y reemplaza y le va a dar. O sea que esto es muy simple. Estoy diciendo que la sucesión para cualquier alfa y beta, la sucesión alfa por phi a la n más beta por phi barra a la n, para n mayor o igual que 0, satisface la recurrencia de Fibonacci. Y entre todas estas, yo tengo un montón, porque tengo libertad de elegir alfa y beta. Alfa y beta son números cualesquiera. Entonces yo digo que entre todas estas, hay una, y solo una, que satisface los dos primeros términos iniciales de la sucesión de Fibonacci. Entre todas estas. Entonces busco alfa y beta, tal que el primer término sea el primer término de la sucesión de Fibonacci. ¿Cuál es el primer término de la sucesión alfa phi a la n más beta phi barra a la n? Es alfa phi a la 0 más beta phi barra a la 0. Tiene que ser igual al primer término de la sucesión de Fibonacci. Estaba definido como 0. Y el segundo término, alfa phi barra a la 1
más beta phi, el segundo término alfa phi a la 1 más beta phi barra a la 1 tiene que ser igual a F1, que es igual a 1. Entonces, yo digo que entre todos los alfa y beta va a haber únicos, van a existir y van a ser únicos, alfa beta, que satisfacen que alfa por phi a la 0 más beta por phi barra la 0 es igual a F0, y alfa por phi a la 1 más beta por phi barra la 1 es igual a F1. O sea que los dos términos iniciales coinciden con los términos iniciales de la sucesión de Fibonacci. ¿No? ¿Quiénes son? Hagamos la cuenta. ¿Cuánto es phi a la 0? O sea, ¿cuánto es phi a la 0? 1. Alfa más beta tiene que ser igual a 1, ¿no? Alfa phi a la 0 es alfa, beta phi barra la 0 es beta, y eso tiene que ser igual, perdón, a F0 que es igual a 0, o sea que beta es igual a menos alfa. Y el segundo que me dice, phi era 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿no? Entonces, 1 más raíz de 5 sobre 2 por alfa más phi barra era 1 menos raíz de 5 sobre 2 por beta tiene que ser igual a 1. Pero beta es menos alfa. O sea que la segunda ecuación me queda que si beta es menos alfa, 1 más raíz de 5 sobre 2 alfa menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 alfa igual a 1, ¿no? O sea, fíjense que se me van un medio de alfa, se me va como un medio de alfa y me queda raíz de 5 sobre 2 alfa más raíz de 5 sobre 2 alfa. O sea, me queda raíz de 5 alfa tiene que ser igual a 1, con lo cual alfa es 1 dividido raíz de 5, y como beta era menos alfa, beta es menos 1 sobre raíz de 5. ¿Qué es lo que estoy concluyendo? Lo que concluyo es que entre todas las sucesiones de la forma alfa phi a la n más beta phi barra a la n, si yo elijo alfa igual a 1 sobre raíz de 5 y beta igual a menos 1 sobre raíz de 5, no solo satisface la recurrencia de Fibonacci, pero también los dos términos iniciales, ¿no? Entonces la sucesión 1 sobre raíz de 5 phi a la n menos 1 sobre raíz de 5 phi barra a la n para n mayor o igual que 0, esta sucesión satisface la recurrencia de la sucesión de Fibonacci y también los dos términos iniciales. O sea, también satisface que su primer término para n igual a 0 es f0, que era igual a 0, y para n igual a 1 es f1, que era igual a 1. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que esta sucesión es la sucesión de Fibonacci. Porque sabemos, y si se quiere ser muy formal se puede probar por inducción, pero sabemos que si tenemos una sucesión definida por recurrencia, donde damos los dos términos iniciales, y después cada término está definido en función de los dos inmediatos anteriores, hay una sola de sucesión. Entonces, si esta sucesión coincide con la de Fibonacci en los dos términos iniciales y en la recurrencia, es la sucesión de Fibonacci. Es la sucesión de Fibonacci. O sea, el término general de la sucesión de Fibonacci es 1 sobre raíz de 5 phi a la n
menos 1 sobre raíz de 5 phi barra a la n, para todo n mayor o igual que 0. Entonces, ven, este método introducido por Lucas permite calcular el término general de una sucesión del tipo Fibonacci cuando la ecuación que yo construyo relacionada con la sucesión, con la recurrencia, la ecuación x cuadrado menos c por x menos d igual a 0, tiene dos raíces distintas. Esto mismo lo podemos hacer en general, así que completo lo general. Entonces, entre todas las sucesiones alfa r a la n más beta r barra a la n con n mayor o igual que 0, existe una sola que satisface las dos condiciones iniciales. A 0 igual a A, el primer término de la sucesión tenía que ser igual a A, y el segundo término de la sucesión, B a 1, igual a B. ¿Cómo se calcula? Resolviendo el sistema lineal de 2 por 2, alfa por r a la 0 más beta por r barra a la 0 igual a 0, que es igual a A, y alfa por r a la 1 más beta por r barra a la 1 igual a 1, que lo llamé B. Entonces, fíjense, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas acá son alfa y beta. Entonces, esto es lo mismo que decir que alfa más beta tiene que ser igual a A, y que alfa por R más beta por R barra tiene que ser igual a B, donde R y R barra son las dos soluciones de la ecuación x cuadrado menos c por x menos d igual a 0. Resuelvo esto, resuelvo el sistema. Y este sistema tiene única solución, que tiene una única solución, alfa beta. Ahora las voy a escribir. Pues asumimos de entrada que R no era lo mismo que R barra, que mi ecuación no tenía una raíz doble, sino que tenía dos raíces distintas. Y las soluciones son alfa, haciendo la cuenta, no hay que saberlo de memoria, en cada caso se puede resolver a mano, no es necesario saberlo de memoria. Alfa por R menos B dividido R menos R barra. ¿Está bien? Entonces la conclusión, para esos valores de alfa beta, la sucesión alfa por R a la n más beta por R barra a la n para n mayor o igual que 0 es la sucesión de Lucas que queríamos calcular, definida por A0 igual a A1 igual a B, y a n más 2 igual a c por a n más 1 más d por a sub n,
para todo n mayor o igual que 0. Y concluimos, terminamos. O sea, todas las sucesiones de recurrencia de la forma que satisfacen una recurrencia de la forma an más 2 igual a c por an más 1 más d por an, con dos términos iniciales dados, se pueden resolver de esta forma. No hace falta hacer inducción, no hace falta encontrar a ojo el término general, que a veces es bastante complicado encontrarlo. Entonces, no hace falta encontrar a ojo, proponer, conjeturar el término general, sino que uno hace este procedimiento y encuentra el término general de la sucesión. El término general va a ser alfa por r a la n más beta por r barra a la n, donde r y r barra son las dos soluciones distintas, tienen que ser distintas, de la ecuación cuadrática x cuadrado menos c por x menos d igual a 0, y alfa y beta se obtienen resolviendo las dos condiciones iniciales. Y da estos valores, pero no nos los vamos a acordar, así que no hay que hacerse problema con esto. Bueno, con esto terminamos por hoy. Adiós, adiós. Hasta la próxima. Que tengan un lindo, no sé qué, una linda práctica, lo que sea. Adiós.